Vamos a Juan capítulo 13, por favor. Juan capítulo 13, en esta mañana. Vamos a ver un capítulo muy especial, muy conocido por todos ustedes. Un capítulo que nos habla de eh, la humillación de nuestro Señor Jesucristo, su humillación voluntaria. Es muy, muy especial lo que el Señor nos va a mostrar aquí. Y quiero pedirles que mientras estudiamos la palabra de Dios, usted esté con una actitud de obediencia. Porque recuerden que algo que hemos estado viendo últimamente es que si yo no tengo una actitud de obediencia con lo que aprendo inmediatamente, ¿qué puede pasar con mi corazón? Se puede endurecer, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado con el endurecimiento del corazón. Vamos a leer Juan capítulo 13, dice la siguiente manera. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Señor, gracias. Gracias por tu bendita palabra. Señor, y hoy nos das este ejemplo tan espectacular, nos das un mandamiento tan maravilloso con una promesa hermosa, Señor, una bienaventuranza para aquellos, Señor, que entendiendo que son discípulos tuyos, siguen tu ejemplo y tienen el corazón humilde, dispuesto para lavar los pies de aquellos que lo necesiten, como tú lo has hecho con nosotros. Te damos gracias, Señor, y oramos que sigas hablando en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, terminamos un capítulo extenso, el capítulo 12, un capítulo donde vimos verdades muy maravillosas y entre esas verdades también vimos que se cerraba de alguna manera el ministerio público de Jesús. Del capítulo 13 al capítulo 21, vamos a ver el ministerio privado, por así decirlo, esas palabras que Jesús tiene para decir a sus discípulos previo antes de su muerte. Y ustedes saben que cuando alguien está a punto de morir, es muy solemne lo que está por decir y es lo que prácticamente Juan trata de mostrarnos aquí,
que Jesús va a mostrar, a revelarse de una manera con profundidad a los discípulos. De hecho, el capítulo 13 al 17 narran unas horas de los días de Jesús. Noten que del capítulo 1 al capítulo 12 hemos visto años del ministerio de Jesús. Pero del capítulo 13 al capítulo 21 solo vamos a ver días en el ministerio de Jesús. Y del capítulo 13 al 17 tan solo horas, dando a entender que es muy importante lo que Juan registra aquí previo a la muerte de Jesús. Y aquí veremos en esta última cena, los capítulos 13 al 17, se le conoce como el sermón del aposento alto. ¿Sí? Así se le conoce. ¿Ustedes conocen el sermón del monte? El sermón de las bienaventuranzas, Mateo 5 al 8, ¿verdad? Al 7 final. Pero realmente aquí encontramos el sermón del aposento alto, lo que Jesús dijo a estos hombres que tanto amaba, como dice el texto. Entonces el estudio de hoy es cíñete la toalla, ¿sí? Y cuán importante es que nosotros cuando hablamos de la toalla es tener ese corazón humilde para servir a aquellos que lo necesiten, como Jesús lo hizo con sus discípulos. En el verso 1 dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y ahí nos detenemos porque aquí vemos que esto ocurre, este lavamiento ocurre, ¿verdad? Durante la cena. Y esa cena es esa cena pascual, ¿verdad? Esa celebración pascual, aunque nos dice antes de la fiesta de la Pascua. Podría indicar que los discípulos llegaron al aposento alto antes que comenzara propiamente la Pascua. Algunos consideran que es como si Jesús y sus discípulos hayan celebrado la Pascua como que con un día de antelación por lo que va a ocurrir, pero realmente el texto nos muestra y otros pasajes que Jesús está celebrando la Pascua y en medio de la Pascua instituye la última cena también, y ahí es donde lava los pies de sus discípulos. Noten que es muy curioso que durante todo el Evangelio, como hemos estado viendo, desde el capítulo 12 para acá, hemos estado viendo que la hora ha llegado, ¿verdad? Jesús sabía el momento, la hora, y eso es lo que hace, y eso es lo que hace de alguna forma Juan al ponernos en este momento y decirnos la hora ha llegado. O sea, Jesús sabe cuál es el momento, cuál es el lugar, y está muy mostrándonos esta situación para que nosotros podamos entender que nada se sale de las manos del Señor. Cuando no era la hora y querían apresarlo, no podían apresarlo. ¿Por qué? Porque no era la hora. Pero Jesús sabe que esta es la hora. Y es muy especial, entonces, en este momento que podamos ver cómo Juan nos está mostrando lo que viene. Ahora, lo más importante de la situación, ¿verdad? Allí es que vemos el amor del Señor. Noten que dice que Él amaba a sus discípulos y Él era amado por ellos también. Y es especial ver que Jesús ha amado a sus discípulos de una manera, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Sí? Es lo que está diciendo, los amó siempre de la misma manera. Y así es el amor de Dios, es un amor constante. Pero en ese mismo momento, antes de ir a la cruz, de ese amor de Jesús por sus discípulos, también estaba aquel que lo entregaría, aquel que sería usado por Satanás para su desgracia, se dejaría influenciar por Satanás. Recuerdan que vimos capítulo anterior cómo el Señor habló que Satanás sería echado, y cuando hablamos de que Satanás sería echado, estamos hablando de que Satanás sería echado de esa influencia, ya no tiene la mismo poder y autoridad que tenía en nuestras vidas antes de Cristo. Y aquí estamos viendo que Judas estaba siendo usado por Satanás de una manera muy triste. Judas, la verdad, hasta ese punto, Judas ninguno sabía lo que iba a hacer Judas. Nadie sabía que Judas sería quien vendería al Señor. Pero ¿quién sabía lo que haría? El Señor mismo. Pero en la cena, en el momento, nadie, hasta ese momento todos están sanos como diríamos. Y en ese momento vemos el verso 2, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón,
que le entregase. O sea, Satanás venía trabajando en Judas. Ahora, Judas tenía la opción de no dejarse influenciar por Satanás, pero no decidió. Él permitió que Satanás lo influenciara de alguna forma y continuó con este plan terrible. Pero lo importante de este texto no es lo que Judas hace, ¿verdad? Pero sí nos debe llamar la atención que en esa cena tan íntima, donde Jesús dice que los ha amado y los ha amado hasta el fin, esté un hombre tan malo, con ese corazón endurecido, ¿verdad? Un hombre que escuchó tanto del Señor y está dispuesto a entregar a Jesús. Y esto nos habla realmente y nos hace preguntarnos cómo Judas llegó a ese punto. Y reflexionemos en esto. ¿Cómo un hombre puede llegar a un punto tal donde ha tenido las mejores enseñanzas por 3 años, donde ha visto milagros, donde ha visto prodigios, donde ha visto todo lo que, o sea, tantas cosas, tantas maravillas? Y en lugar de creer en su maestro, en lugar de recibir, amar a su maestro, lo que hace es endurecer su corazón hacia él. ¿Sí? En lugar de entregarse, decidió entregar a su Señor. Y esto nos regala una verdad muy importante, y yo quiero que ustedes tengan en cuenta esto. Y es que yo puedo tener el maestro más espectacular de la Biblia. ¿Quién fue el maestro más espectacular de la ley, de los profetas y de todo? ¿Quién fue el maestro de maestros? ¿Están o no? ¿Durante cuánto tiempo tuvo Judas la oportunidad de ser enseñado por ese maestro? ¿El problema estaba en el corazón del maestro? ¿El problema dónde estaba? En el corazón de Judas. Y eso nos enseña que no se trata muchas veces del maestro sin dejar de lado que hay muchos maestros que hoy día están enseñando cosas que no son de Dios. Y que uno no necesita tener mucho discernimiento para decir eso es un circo, eso es una payasada. Lógicamente dejemos de lado esos malos maestros. Pero lo que podríamos decir es, teniendo un buen maestro, siendo enseñados por la palabra, nosotros tenemos también esa capacidad de endurecer nuestro corazón. ¿Y por qué? Porque, ¿cómo podemos endurecer nuestro corazón? Lo hemos estado viendo. Cuando escucho lo que Dios me quiere decir, pero no obedezco inmediatamente lo que Dios me ha dicho. Cuando usted aplica inmediatamente algo que Dios le ha enseñado, es la mejor forma en que usted no endurece su corazón. Entonces, Judas vivió una vida secreta ante todos los hombres, pero no a los ojos del Señor. Y lo trágico en la vida de Judas es que por más de 3 años no hizo más que endurecer su corazón en contra del Señor. Él oyó, vio, pudo probar la gracia y el amor del Señor, pero no creyó. Y aunque Judas fue incitado y tentado por Satanás, fue él quien tomó la decisión que lo llevaría a una eterna perdición. Tengamos mucho cuidado, hermanos, en endurecer nuestro corazón. Versos 3 al 5. Muy importante lo que sigue. Versos 3 al 5. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Muy importante lo que sigue, verso 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, en un recipiente, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. ¿Ustedes saben por qué Jesús no tuvo problema en humillarse en la manera que se humilló ante sus discípulos? Por lo que dice en el verso 3. Sí, muy bien, el verso 1, porque los amaba. Pero en el verso 3 dice, porque sabiendo Jesús que el Padre, o sea, en otras palabras, Jesús sabía quién era. Jesús sabía de dónde venía y para dónde iba. Y saben, ese es el problema porque muchos no pueden humillarse, porque tienen un problema de identidad. Ellos piensan que tomar una escoba los va a definir o van a perder todos los 5 años que estudiaron en la universidad porque los ven con una escoba en la mano. ¿Sí? O tomar un lebrillo, tomar y ceñirse la toalla y servir a otros, ¿qué van a decir de mí? Pero Jesús no tenía problema con eso porque él sabía quién era. Él tenía esa identidad muy clara.
Y es muy importante que nosotros reconozcamos cuál es nuestra identidad. Y nuestra identidad, nuestro propósito, saber de quién somos y de dónde venimos. ¿Sí? Cuando yo le digo a usted, ¿usted quién es? Hay personas que desafortunadamente, aún dentro de la iglesia, en el mundo está lleno de personas que no saben quiénes son. Cuando usted le pregunta a alguien afuera, ¿usted quién es? Esa persona dice, yo soy un administrador, yo soy un contador, yo soy un médico, yo soy un abogado. Eso no es lo que usted es. Eso es lo que usted hace y con lo que se gana la vida. ¿Sí? Otros dicen, yo soy obrero. Eso no es lo que usted es, eso es lo que usted hace y con lo que se gana la vida. Pero realmente usted, ¿quién es? Si a alguien le pregunta a usted, ¿quién es usted? Usted responde, yo soy un hijo de Dios. Si ha creído en Cristo. Si usted no ha creído en Cristo, usted no es hijo de Dios. ¿Sabe hijo de quién es? Efesios 2. Hijo del diablo. Wow. Hijo de desobediencia. Efesios capítulo 2. Pero Jesús no tenía problema con eso. A otros se les pregunta, ¿y usted de dónde viene? Y ellos dicen del mono. Y usted dice, ahora ya entiendo su conducta. ¿Sí? Porque cuando usted le pregunta a alguien, ¿y usted de dónde viene? Y él le dice, yo vengo del mono. Entonces yo digo, ya entiendo por qué usted es así de agresivo. Cuando necesita comer, entonces le golpea a todo el mundo porque, ¿sí? Y cuando usted dice, a otros no dicen del mono, sino que dicen de la ameba. Y yo puedo entender que tiene amebiasis, pero no que viene de la ameba, ¿sí? Me hago entender. Entonces, identidad. ¿Y cuál es el propósito? Cuando hablamos de propósito, estamos hablando todo lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos aquí puestos en la tierra y a pesar de que cumplimos muchas funciones, muchos roles en este mundo como empleados, como empleadores, como esposos, como padres, como hijos, como tíos, como abuelos, ¿verdad? Todos esos roles que podemos tener aquí en la tierra realmente tienen un propósito cada uno de ellos, o el mismo propósito. ¿Y cuál es? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios como empleado, glorificar a Dios como empleador, glorificar a Dios como hermano en Cristo, glorificar a Dios como pastor, glorificar a Dios como padre, glorificar a Dios como hijo, glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Todo lo que hagamos, todo lo que somos, debe glorificar al Señor. Entonces Jesús está ahí, ¿verdad? Y Él va a honrar. Lo que está haciendo es un regalo de hospitalidad, que algunos de ustedes que han estado en cenas judías han visto que había unos regalos de hospitalidad y uno de esos regalos de hospitalidad era lavar los mugrosos pies de sus discípulos. Los pies en, los pies en tiempos bíblicos era la parte más sucia que la persona podía tener por obvias razones. Usaban sandalias, el polvo, todas las impurezas que podían, estaban allí realmente. Entonces Jesús va a darles un regalo de hospitalidad. Es una muestra de cariño y hospitalidad. Ahora, este regalo de hospitalidad, el responsable de dar un regalo de hospitalidad como estos, ¿verdad? O quien debía ejecutarlo mejor, era el siervo más bajo de la casa. Ahora, si en una casa no tenían siervos ni esclavos, era el mismo anfitrión quien hacía este regalo de hospitalidad a aquellos que venían a él. Pero también, si el anfitrión, teniendo estas personas, quería hacer este regalo, lo podía hacer como Jesús lo hizo con sus discípulos. Jesús es el anfitrión. ¿Quién fue el que les mandó a preparar todo para la Pascua? Jesús. Jesús es el anfitrión esa noche. Y él como anfitrión, pero no solamente como anfitrión, como aquel que recibió todo del Padre. Porque es que el verso 3 nos dice quién es Jesús. ¿Sí? Él sabe quién es y pudo humillarse. Él sabe no solamente quién era, sino lo que había recibido del Padre. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer y lo que estamos llamados a hacer. Cuando ustedes van a Filipenses 2:5, nos dice que nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo, quien siendo en forma de Dios, no estimó esto como cosa de que aferrarse, sino que se vació, se despojó de su gloria y se humilló y tomó forma de siervo. Y en forma de siervo vino a este mundo en obediencia y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué nos dice a nosotros? Que nosotros debemos seguir las pisadas del Señor, que nosotros debemos seguir su ejemplo. Entonces en esa cena Jesús tomó la posición del siervo más bajo, que debía haber hecho esa labor. El Salvador del mundo, ¿verdad? Y se muestra manso, humilde, y Él quiere que nosotros
sigamos su ejemplo. ¿Qué entonces nos dice Juan que Jesús sabía? En el verso 3 Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Cuando nosotros vemos en el capítulo 5 de Juan, que es donde inició ya la persecución a muerte de nuestro Señor, ¿recuerdan qué pasó en Juan capítulo 5? Sanó al paralítico de Betesda. Y desde ese momento, cuando lo sanó un día de reposo. Y lo que ocurrió fue que lo odiaron tanto y el Señor en su declaración mostró que Él y el Padre eran iguales. O sea, en ese capítulo 5 podríamos resumir que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas y de entre todas las cosas le dio poder, Juan 5:19, le dio todo conocimiento, Juan 5:20, le dio toda capacidad de dar vida, Juan 5:21, le dio toda autoridad para juzgar, Juan 5:22, le dio toda dignidad para recibir honra, Juan 5:23, le dio toda capacidad para impartir vida eterna y le dio toda capacidad para tener vida eterna en sí mismo, Juan 26 al 29. No sé si me están siguiendo con lo que estoy diciendo. El Padre, Jesús sabía lo que había recibido el Padre, lo que le había puesto el Padre en sus manos, todo poder, toda autoridad para tener vida, para dar vida. Y sabiendo esto, no tuvo problema, teniendo sus manos con las mismas manos que recibió, en esas mismas manos que recibió todo parte del Padre, fueron las mismas manos que él utilizó para lavar los pies de sus discípulos. Pero Jesús no solamente sabía lo que había recibido el Padre, como les digo, en la parte de allí nos muestra, sabía de dónde venía y hacia dónde iba. Venía del Padre, iría de nuevo al Padre. Entonces es muy importante que nosotros tengamos eso en nuestro corazón, porque cuando nosotros no sabemos quién somos en el Señor, no conocemos nuestra identidad, ¿verdad? Con dificultad vamos a hacer esto que Jesús hizo, porque vamos a pensar que ese acto nos va a definir a los ojos del mundo y vamos a perder estatus o no vamos a ser bien vistos y nos va a impedir, el orgullo nos va a impedir que nos lavemos los pies los unos a los otros. Muy especial que el Señor nos regala este ejemplo. Ahora, quien está seguro de quién es, entonces, no tiene necesidad de mostrar nada. Las personas que para ser valoradas tienen que decir lo que hacen y o lo que tienen es porque les falta identidad en Cristo. Son como carretas vacías. ¿Ustedes saben qué pasa con una carreta vacía? Hace mucho ruido. Eso es lo que pasa cuando una persona tiene que sacar todos sus pergaminos para ser valorada, cuando una persona tiene que presentarse con sus títulos, con todo lo que tiene, una persona tiene que decir lo que tiene y lo que hace para que lo valoren, es una persona que tiene problema de identidad. Nosotros, a diferencia del mundo, debemos tener una identidad clara en el Señor. ¿Quién soy? Aquí todos tenemos la misma identidad si hemos creído en Cristo. Hijos de Dios. ¿Ustedes saben lo que significa? Coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo, sin importar que ahorita yo no tenga nada. Soy coheredero con Cristo. Y es maravilloso que nosotros podamos reconocer, que podamos aceptar, que podamos tener en nuestro corazón realmente quién somos en el Señor. Y entonces quien está seguro de quién es, no tiene necesidad de demostrar absolutamente nada. Y es muy peligroso no saber quién eres en el Señor. Y es más peligroso aún cuando tienes cierta seguridad, poder, autoridad en tus manos, pero inseguridad en tu corazón. Imagínate una persona que tiene seguridad, poder en sus manos, pero tiene inseguridad en su corazón. Y es lo que pasa muchas veces, porque hay tantas demandas, tantos abusos de poder, es porque es una persona que está segura con lo que tiene en sus manos, pero está inseguro en su corazón. Y como está inseguro en su corazón, comete cualquier cantidad de atropellos, porque piensa que el otro le va a mover la butaca. Entonces, como no sabe quién es, como no sabe lo que tiene, como no sabe, tiene ese problema, está continuamente con ese temor. Y creo que esto es algo importante para nosotros, afianzar nuestra seguridad en Cristo, afianzar lo que tenemos en Cristo, afianzar lo que Dios nos ha dicho a nosotros, las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Las personas con falta de identidad tienen que estar aparentando constantemente.
Y saben, no hay nada más dañino, perjudicial para la unidad en las relaciones entre nosotros, como hermanos, interpersonales, no solo entre nosotros, relaciones interpersonales, que cada uno está tratando de mantener una apariencia. ¿Se pueden imaginar? Personas que cada uno esté tratando de aparentar lo que no es y lo que no tiene. Eso lo hace el mundo de continuo. Pero nosotros no tenemos que entrar en ese juego. Nosotros no tenemos que poner a competir entre nosotros. Nosotros aquí no estamos compitiendo. Nosotros estamos aquí es para complementarnos unos a otros y para servirnos y para amarnos. Y esa es una característica de aquellos que no tienen identidad en el Señor. Los que no conocen a Dios viven así. Pero los hijos de Dios no tenemos la necesidad de estar aparentando que tenemos más inteligencia de lo que somos, o más ricos, o más éxito de lo que realmente tenemos. No necesitamos presentarnos como somos y necesitamos saber lo que somos en Cristo. Recordemos que estamos viviendo en épocas también de mucha hipocresía, apariencia, orgullo. ¿Han escuchado esto de los siete pecados capitales digitales? Para la pereza, Netflix; para la gula, Globo; para la envidia, Instagram, Facebook; para la ira, Twitter; para la avaricia, Amazon; para la lujuria, Tinder; para la soberbia, LinkedIn. Instagram también. Envidia, entra ahí. La palabra de Dios entonces es muy clara en decirnos que ninguno debe creer algo de sí mismo, ¿verdad? Ninguno de nosotros deberíamos creer algo de sí mismo, más de lo que somos. Romanos 12:3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí como con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí? No está diciendo está diciendo, piense usted en lo que Dios le ha dado a usted. Piense de esa manera. Y la unidad requiere que nos humillemos con ese valor. La unidad requiere, para hacer, para buscar la unidad, necesitamos la valentía de humillarnos unos a otros, de valorar al otro más de lo que yo me valoro. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Miren, principios de humildad. Principios de humildad es saber quién soy. ¿Sí? Romanos 12:3, tener claro lo que soy en Cristo. Pero también tenemos para la unidad, y en la humildad necesitamos estimarnos cada uno como superiores a los demás. O sea, yo estimarte a ti como superior a mí, y tú deberías estimarme a mí como superior a ti. Y de esa manera nos vamos a servir, nos vamos a amar. Y en esa cena, Jesús estaba enseñando acerca de la humildad que debemos tener. Y esto que Jesús hizo, solo lo podemos hacer si sabemos quién somos en el Señor. Pablo, de una manera muy, muy tremenda, Pablo lo aprendió en el transcurso de su ministerio. Y saben, hay algo muy interesante, porque ustedes saben que las cartas de Pablo no están puestas en nuestra Biblia en manera cronológica como fueron escritas. Por ejemplo, encontramos que Gálatas está después de Corintios, pero Gálatas fue escrita antes que Corintios. ¿Qué quiero decir con esto? Miren cómo se presenta Pablo en cada una de ellas. En el año 49 después de Cristo, Gálatas 2:1, se presenta como apóstol a los gentiles. Pero en el año 56 después de Cristo, en 1 de Corintios 15:9, dice: soy el más insignificante de los apóstoles. Y luego en el año 61 en Efesios 3:8 dice: soy el más pequeño de todos los santos. Y luego continúa su vida y su ministerio y saber quién es en el Señor. Y en el año 65 después de Cristo, 1 Timoteo 1:15, soy el más grande de todos los pecadores. Apóstol, insignificante apóstol, el más pequeño de todos los santos, y soy el más grande de todos los pecadores. Pero ¿cómo nos presentamos nosotros muchas veces? ¿Cómo se presenta el reverendo, ¿no? El ungido, ¿no? El patriarca? Hoy estamos ya por patriarcas. El servidor.
¿Cuántas veces nos presentamos su servidor? Mucho gusto, Hernando, su servidor. ¿Se ha dejado eso, no? Porque es que el que es servidor, en la escala del mundo, el mundo lo pone piramidal. El que está arriba es servido por todos, pero el Señor volteó. Y es que el que supuestamente tiene mayor o el que está arriba, realmente es servidor de todos, como Jesús lo enseñó. Y Jesús lo hizo, no fue una clase teórica y no más. Jesús lo hizo. Se ciñó la toalla y dice, ven lo que yo he hecho. Y ahora va a desafiarlos a hacerlo. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, debes recordarlo y que has sido salvado por pura gracia. Porque antes eras un hijo de tinieblas, como dice Efesios 2. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y aunque Dios nos ha dado una posición en su reino, no debemos olvidarnos de dónde nos sacó, porque eso nos hace andar humildes. Siempre necesitamos recordar de dónde me sacó el Señor, qué hizo el Señor por mí. Y saben, el escritor C.S. Lewis definió la humildad de la siguiente manera. La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. ¿Notan que y está de acuerdo con Romanos 12:3 o no? Porque la humildad no es cada cual piense de sí como, con cordura. Entonces está diciendo, la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Y necesitamos esa identidad en el Señor. Pero miren el verso 6 al 11. Entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Señor, ¿tú me lavas los pies? Hace pregunta. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Miren, eso hubiese sido suficiente para decir, ok, Señor, tú sabes lo que haces. ¿Sí o no? Pero ¿qué es Pedro? Pedro es impulsivo, Pedro es, o sea, yo creo que llegó y los lavó, dice, entonces vino a Simón Pedro, ya había lavado los pies de los otros. Yo creo que los otros estaban que le decían algo al Señor, pero sabían ese principio, o sea, no lo entiendo, pero el Señor sabe lo que hace, ¿sí? Lo que yo hago no lo entiendes, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies, jamás. Miren, Pedro, para aprender un poco de Pedro, Pedro es de los que, Pedro es de los que tiene convicciones, de los no y los nunca y de los siempre, pero esas convicciones solo duran un versículo. Yo no comeré esto jamás. Sí, bueno, entonces no va a tener parte conmigo. Bueno, Señor, entonces no me vas a dejar lavar, entonces lávame, dame un baño, Señor. Y ahí donde dice, Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza. Jesús le dijo, Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Verso 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, ¿no estáis limpios todos? Y entonces aquí encontramos esta dinámica, ¿no? ¿Por qué Jesús tomó el lebrillo? ¿Por qué Jesús se ciñó la toalla? Porque él sabía quién era, ¿verdad? Y él sabía que había recibido del Padre toda potestad, toda autoridad y que iría al Padre y que había llegado su hora. Iba a dejarles esta enseñanza magistral, ¿verdad? Con ejemplo. Entonces Pedro cuestiona a Jesús, Pedro le prohíbe a Jesús, ¿verdad? Pero la respuesta de Jesús es lo que nos interesa muchísimo aquí. Porque la pregunta es, hago la pregunta y es, ¿de qué lavamiento está diciendo el Señor? Porque si el Señor estuviera hablando de un lavamiento ceremonial como el que hizo, vamos a ver que cuando Judas sale del aposento alto, Judas se va para vender, para finiquitar la venta del Señor, pero Judas sale con los pies limpios. Entonces, ¿de qué ceremonia, de qué lavamiento está hablando? Del que está lavado, está todo limpio, solo necesita lavarse ¿qué? Los pies, pero no todos están limpios. ¿Quién no estaba limpio? Judas. Y entonces, aquí nos damos cuenta que este lavamiento habla de algo muy interesante, ¿sí? Habla de esto de ser completamente lavado por el Salvador. Y es que el pecador necesita ser lavado por el Salvador.
La palabra de Dios dice que todos somos pecadores y que si creemos en Jesús, hemos sido lavados. Y si hay alguien aquí que todavía no ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, entonces no ha sido lavado ni ha sido regenerado, sino que es no mentiras, no ha sido regenerado, ¿sí? No ha sido renacido. Es que la palabra suena como el regenerado, como el renegado. No, es renacido, el que renació. ¿Cómo renació? Por gracia cuando cree en Jesús, ¿verdad? Entonces, navegantes, navegantes 1, 2 y 3, navegantes Tito 3:5, ¿qué nos dice? Recordemos por allá, les voy a dar una ayudita. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Estamos o no? Parece y podría coincidir que ese lavamiento del que Jesús está diciendo, que ya fueron lavados, solo necesito lavarle los pies. O sea, ustedes fueron regenerados cuando creyeron y necesitan seguir creyendo, que es lo que vamos a ver. Entonces, fueron regenerados, fueron renacidos, o sea, fueron lavados del todo. Pero ahora lo que dice Jesús es necesitan lavarse los pies. Entonces esto ocurre una vez en nuestras vidas. El lavamiento total ocurre ¿cuándo? Una vez en nuestras vidas. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando creemos en Cristo. Fuimos lavados completamente. Por eso no se llama recibir al Señor y una vez, dos veces, tres veces. Pequé, tengo que recibir al Señor. Cuidado con eso. Pero lo que yo sí tengo que hacer es, siendo regenerado, siendo renacido, pequé. ¿Qué debo hacer? Lavarme los pies. Porque el Señor lo que está diciendo es que cuando el Señor habla del lavamiento de pies, está usando la parte más sucia, recuerden de ellos, los pies estaban sucios y los pies había cualquier cantidad de impurezas y eso pasa lo mismo con nuestras vidas. A pesar de que hemos creído en Cristo y hemos sido renacidos cuando creemos en Él, fuimos lavados completamente. Pero ese caminar diario, esa cotidianidad, en nuestro diario caminar, ¿qué ocurre? Que decimos, hacemos, pensamos, omitimos cosas que Dios nos dijo que hiciéramos, o hicimos, o dijimos algo que no deberíamos de haber hecho, o deshonramos de una manera que no deberíamos de haber deshonrado. ¿Están conmigo o no? Porque la pregunta es, ¿cuántos de aquí después de que creyeron en Cristo, han vuelto a pecar? O la pregunta es, ¿cuántos después de que creyeron en Cristo y fueron regenerados, lavados completamente, nunca más han vuelto a pecar? Levante la mano. En el grupo del primer grupo me levantó uno la mano y le dije mentiroso. Ya pecó, es un mentiroso. ¿Sí? Obviamente es eso lo que está diciendo. O sea, está hablando de necesitamos, eso es lo que se conoce teológicamente como un proceso de santificación, lavamiento para justificación, porque el verso que les dije dice por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Justificación. Declarado santo, declarado justo, declarado sin culpa a pesar de que soy culpable. ¿Por qué? Porque creí en el inocente, el que tomó mis pecados. Pero el otro proceso es santificación y ese proceso es hasta que muramos. Entonces, Pablo dice que este lavamiento es por medio de la regeneración. Cuando el hombre cree en Jesús y pone su confianza en Él y en su sacrificio y se arrepiente, recibe entonces el perdón de pecados. Pero lo que dice Pedro, lo que Jesús le dice a Pedro ahí, dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. O sea que el que ya ha creído necesita estar constantemente limpiándose los pies. Y está ilustrando, como les digo, esa parte del cuerpo que al caminar, vamos, decimos, es andar es tener los pies sucios, ¿verdad? Y los pies sucios son esos errores, imprudencias,
malas decisiones, pecados, ocasionales, o fracasos en el camino de una persona regenerada. Y Jesús está haciendo una diferencia, y eso sí es muy importante. Jesús aquí está haciendo una diferencia de un, de un, entre tener los pies sucios y ser de un corazón sucio. ¿Sí? ¿Quién tiene el corazón sucio? Aquel que no ha creído. ¿Quién tiene los pies sucios? El que no ha creído, y aún el que ha creído también puede tener los pies sucios. Y por eso lo que hacemos, al igual que Pedro, hemos sido totalmente limpiados cuando creemos en el Señor, pero por el hecho de estar aún en este mundo, nos ensuciamos los pies por medio de los pecados ocasionales, escuchen esto, que cometemos en el diario caminar. Cosas que no deberían pasar, pero pasan. Es esa lucha que tiene Pablo en Romanos capítulo 7 cuando dice, lo que yo quiero hacer, no hago, pero lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero antes de decir quién me librará de ese cuerpo de muerte, el esclavo dice, miserable de mí. El autor de 13 cartas del Nuevo Testamento, casi el 50% del Nuevo Testamento, dice que era miserable, porque él quería honrar al Señor y quería, recuerden, el espíritu está dispuesto, pero ¿qué pasa con nuestra carne? Es débil. Pero esto no es una ocasión, ese sermón no es una ocasión, no es para tomar ocasión de pecar, para decir, no, tan chévere, mira, yo me puedo lavar los pies todas las noches. No, es porque si necesitamos lavarnos los pies, podamos lavarnos los pies, pero no buscar ensuciarnos los pies para lavarnos los pies, porque entonces ya estaríamos hablando de una práctica del pecado, y el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Es diferente. ¿Están conmigo lo que estábamos diciendo? ¿Cuán importante es? Es claro entonces que los pies sucios son esos pecados de los acontecimientos cotidianos que no deberían pasar, pero suceden. Esto es lo que necesita ser lavado y limpiado constantemente, y es lo que Jesús se refiere aquí. Porque fuimos lavados una vez, según Juan 1:7. Pero la pregunta entonces es que, ¿cuándo nos limpia Dios a nosotros? ¿Cuándo nos viene a limpiar Dios a nosotros? ¿Nos limpia completamente cuándo? Cuando creemos en Él. ¿Están conmigo? ¿Y cuándo nos limpia el Señor los pies a nosotros? ¿Cuándo nos lava los pies a nosotros? Primera de Juan 1:9, garantía del perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿Qué necesito yo hacer para ser limpiado? Confesar mi pecado. Venir a estar a cuentas con el Señor. Muy importante. El Señor viene y nos limpia. ¿Qué usó el Señor para limpiar los pies de los pies mugrosos de estos discípulos? No los pies de estos mugrosos discípulos, sino los pies mugrosos de estos discípulos. Que no estamos tan lejos nosotros, ¿no? Porque cuando vemos esto, lo vemos tan allá, nosotros no somos ellos. Miren, piensen los que tienen la oportunidad de selección de personal. Si ya conociendo esos personajes, usted tuviera que hacer una selección de los 12 hombres que vendrían a impartir el evangelio al mundo, que serían usados por Dios para llevar el evangelio a todas las naciones y demás. Yo creo que si ellos presentaran su hoja de vida, intemperantes, hijos del trueno, imprudentes como Pedro, mete la pata, ¿sí? Yo creo que ¿saben quién clasificaría y quién hubiera quedado según nosotros? Judas hubiera pasado. Porque Judas, nadie sabía hasta ese momento que Judas era un traidor, que robaba, que decía las cosas, era el que mejor aparentaba. Los otros simplemente lo que tenían, pero este Judas seguramente es el que algunos hubieran elegido. Pero el Señor usó agua. ¿Y qué es el simbolismo de agua en la Biblia? La palabra de Dios. De hecho, cuando dice los esposos que estamos aquí, la mejor forma en que usted puede santificar a su esposa es como Cristo santificó a la iglesia y purificó a la iglesia. ¿Cómo purificó Cristo a la iglesia? Lavándola con el lavamiento ¿de qué? De la palabra. Nosotros
Somos lavados por medio de la palabra. Es la palabra y ese es el propósito por el cual damos énfasis a la palabra de Dios, para que seamos lavados y salgamos de aquí más limpios de lo que entramos. Porque entramos limpios, ¿se dan cuenta? Si usted no ha creído en Cristo, usted necesita estar totalmente limpio. Crea en Él. Pero si usted ha creído en Cristo y ha sido limpiado, puede ser que haya llegado aquí con sus pies sucios. Y no estoy hablando del barro que se encontró al entrar, ni ese barrialero que encontramos ahí donde se nos embarran los carros y esa incomodidad que sentimos para llegar acá, pero que vale la pena. Porque la distancia que Jesús tomó, ¿cuál es la distancia más grande? La que nosotros tomamos, ¿cuál fue la incomodidad más grande? ¿La que nosotros tomamos para llegar acá o la que Jesús tomó para venir desde el cielo a lavar nuestros pies? Y reconocer esa distancia nos hace reconocer que no hay distancia tan lejos, no hay nada que pueda impedir realmente que lavemos los pies de otros. Entonces hay que saber quién somos para humillarnos, tener el valor para humillarnos, para decidir humillarnos y la promesa para los que se humillan. Versos 12 al 17. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Señor, me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Recuerdan identidad, Él sabe quién es. Y luego dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. El Señor sabía quién era. Él no dejó de ser lo que era por lo que hizo, pero siendo quien era lo hizo. Ese es lo más grandioso del Señor. No dejó de ser quien era por lo que hizo, pero siendo quien era, decidió hacer ese trabajo sucio. Dice, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, ¿qué? Si las hiciereis. ¿Qué necesitamos hacer? Poner en práctica la palabra de Dios. La bienaventuranza no está en saber la palabra de Dios, es parte de la bienaventuranza. La bienaventuranza está en obedecer la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Dice ahí, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Entonces, aquí encontramos una diferencia de lo que el Señor hace, de lo que el Señor hizo con sus discípulos y lo que nosotros hacemos muchas veces entre nosotros. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que muchas veces entre nosotros nos juzgamos, nos mordemos unos a otros, cuando deberíamos de estar prestos y dispuestos para limpiarnos los pies los unos a los otros. Cuando yo debería estar presto para, para ayudar a aquel que se ha ensuciado sus pies. ¿Y qué significa esto de lavar los pies sucios de tu hermano? ¿Qué podría significar? Porque él dice, ¿vieron lo que yo hice? Hagan ustedes lo mismo. Y aquí es donde vemos muchas personas, por ejemplo, en algunos ministerios, antes de ungir a alguien, lo que hacen es que lo pasan adelante y le lavan los pies. ¿Sí? ¿Será que el Señor quiere que cada domingo usted pasen aquí cada uno de ustedes y que yo le lave los pies? Y que luego ustedes le laven los pies a otros. Pero miren que es muy importante que lavar los pies podría ser interceder por tu hermano. Podría ser el presentarte delante de él y decirle: hermano, tiene los pies sucios, ¿me permites te lavo los pies? ¿Cómo? Con un consejo, con una exhortación, con una palabra de sabiduría que necesita, hermano. Y te acercas con humillación, te acercas con humildad, como Jesús se acercó a sus discípulos. Y sabes, cuando nosotros nos acercamos con humildad, la humildad hace que se caigan todas esas barreras y que el otro también se presente vulnerable y reciba el consejo que tú tienes para darle. Pero necesitamos venir en humillación como Jesús lo hizo. Entonces, y es ahí cuando nos hacemos vulnerables y recibimos lo que otros tienen para decir, lo que otros tienen para decirnos también. Porque saben, hermanos, hemos recibido un ministerio
Pablo dice que el ministerio que recibimos fue el ministerio de la reconciliación. Y emitir juicios es más fácil que inclinarnos para lavar los pies. Vuelvo a repetirlo, emitir juicios es más fácil que inclinarnos para lavar los pies, que humillarnos ante el otro y decirle, hermano, ¿me permites? ¿Me permites? Quiero orar por ti. Y es qué lindo que tengamos esto. Y eso es maravilloso para nosotros como creyentes, para la unidad. Miren, para que nosotros vivamos en unidad, como comunidad. Lo peor que puede haber en nosotros es orgullo. Peor que puede haber entre nosotros es estar sacando nuestras credenciales. Por eso nos llamamos hermanos. Por eso aquí no es el ingeniero, el médico, el abogado, el administrador, el empleado, el obrero, el empleador, el empleado. No, no, hermano. Y todos estamos en la misma condición delante de Dios, en la misma posición delante de Dios. Y vamos a disfrutar del mismo lugar delante del Señor. Y por eso es lindo que hay y esto nos permite despojarnos de ese título, ponerlo a un lado y lavar los pies. Y por eso es lindo también cuando ustedes ven que personas que tienen, no hay nada más especial, personas que tienen ciertos títulos, ¿verdad? Pero haciendo una labor sencilla y humilde. Y eso lo hace ver humilde y eso lo hace ver especial. Entonces, no hay unidad en una comunidad si nos dedicamos a mordernos unos a otros. No significa que no digamos la verdad, porque la verdad hay que decirla, la exhortación hay que darla, pero que tengamos ese tacto y ese pulso y también saber qué necesita mi hermano y cómo yo puedo lavar sus pies a través de un consejo. El ministerio que recibimos es la reconciliación. Necesitamos ver a nuestros hermanos de la misma forma que como Jesús ve. Necesitamos ver los pies sucios de nuestros hermanos con compasión y estar dispuestos a lavarnos los pies los unos a los otros. Ahora, no entendamos esto como alcahuetería, porque en 1 Corintios 5, 1 al 5 hay un caso de alcahuetería. ¿Saben cuál era? De un hombre que estaba cometiendo inmoralidad con su madrastra y ellos se jactaban. Ese hombre estaba durmiendo con su madrastra, teniendo inmoralidad sexual con ella, y Pablo le dice, ¿ustedes se envanecen de eso? Reunidos ustedes y mi espíritu, y juzgad a tal hombre y echadlo de la congregación, para que Satanás, dice, lo voy a leer para que no, dice, el tal sea entregado a Satanás, verso 5, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Sí? Tremendo. Está diciendo esto no es alcahuetería, pero sí está diciendo hay un momento donde necesitamos también tomar esas decisiones, pero siempre recordar lo importante de servirnos. Y cuando lavamos los pies, también estamos no solamente derramando agua, podría ser la palabra, sino también mostrando gracia. La misma gracia con la que el Señor me perdonó es la misma gracia con la que yo debo perdonar y con la misma gracia que yo debo estar dispuesto para lavar los pies de aquellos que lo necesitan. ¿Vale? Muy importante. Piensen quiénes estaban en esa sala. ¿Quiénes estaban en esa sala? ¿A quién le lavó los pies el Señor? A los discípulos. ¿Y sabes quiénes estaban? Eso nos enseña cómo Jesús trata ciertos asuntos. ¿Cómo tratarías tú a los incrédulos? ¿Cómo tratarías tú a los imprudentes? ¿Cómo tratarías tú a los que te podrían vender? En esa sala, o en esa cena, o en ese lugar, estaba un hombre llamado Tomás, que era un incrédulo. En ese mismo lugar estaba un hombre llamado Pedro, que era un hombre que negaría al Señor no una ni dos, sino hasta 3 veces. Y en ese lugar también estaba Judas. Judas también estaba ahí. Y el Señor mostró su gracia. Y lo que hace el Señor realmente es mostrarnos cómo Él trata con aquellos que lo iban a traicionar, lo iban a negar, lo iban a abandonar. Él decidió de antemano perdonarlos. Y eso es muy importante. Recuerden que en Juan 12 vimos que el Señor no vino para juzgarlos, sino para salvarlos,
pero que la palabra que Él dio los juzgaría. Y es lo que nosotros necesitamos también hacer, derramar gracia con aquellos que nos ofenden, con aquellos que necesitan ser lavados los pies. Jesús estaba diciendo, cuando lavó los pies, yo sé lo que ustedes van a hacer, sé que me van a fallar, pero antes que me fallen yo he decidido perdonarlos y darles oportunidad de arrepentimiento, mientras esa oportunidad está. ¿Cuántos de los 12 se arrepintieron? 11. ¿Cuántos no se arrepintieron? Judas no se arrepintió, por lo que veremos. Entonces, Jesús nos dice lo mismo a nosotros. Él quiere que nosotros entendamos lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros tenemos que decidir tomar esa decisión mejor de servirnos unos a otros. Y noten esto, si Jesús estuvo dispuesto a lavar los pies de sus discípulos, ellos deben estar dispuestos a lavar los pies de cualquiera. O sea, verso 3, ¿qué recibió el Señor? Todo lo recibió. El que había recibido del Padre todo, decidió lavar los pies con sus manos, los pies de sus discípulos. Ellos deberían de estar dispuestos de lavar los pies de cualquier persona. Y sabes, cuando tú y yo entendemos, esto es muy valioso, cuando tú y yo entendemos la distancia que le tomó a Jesús humillarse a sí mismo para lavar mis pies y así mantenerme limpio para poder tener una relación conmigo, no habrá pies en este mundo al que me pueda negar servir. Cada vez que sacamos pretextos para servir a Dios y a los demás, es porque hemos olvidado lo que Jesús hizo por nosotros. Y no basta saber lo que debemos hacer, es importante hacerlo. Esa es la bienaventuranza, cumplir la palabra de Dios. Y cada vez que alguno de nosotros se considera demasiado bueno como para ocupar una posición humilde y vulnerable en medio de nosotros como iglesia, es porque se considera mejor que Jesús. ¿Sí? Cada vez que usted se considera demasiado bueno para ocupar una posición humilde y vulnerable en medio de nosotros como congregación o en medio de la congregación, es porque te estás considerando mejor que Jesús. La pregunta es, ¿eres tú mejor que Jesús? Si Él lavó pies, ¿yo podría lavar pies o no? ¿Yo podría lavar baños? ¿Yo podría limpiar sillas? ¿Yo podría pararme en una puerta y recibir personas? Absolutamente. ¿Yo podría bendecir a alguien que necesita de mí? Absolutamente. Porque recuerdo lo que el Señor hizo por mí. Y de la misma manera debo impartir la gracia que el Señor tuvo conmigo. Pero la raíz está ahí. ¿Saben cuál es la raíz? Orgullo, que nos consideramos más de lo que somos. Si Jesús, el autor, consumador de la fe, el dueño, el amo y Señor de todo, lavó los pies de sus discípulos, nosotros también podríamos hacerlo, porque es lo que dice Jesús. Verso 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El Señor escogió a esos hombres imperfectos para que fueran ¿qué? Sus apóstoles. Él dice, yo sé a quienes elegí. En otras palabras, yo los conozco. En otras palabras, a mí no me engañan. En otras palabras, yo sé quién son ustedes. Podrían decir que los niños no vengan para acá, que los tengan allá el Ministerio de Niños, hasta que terminemos. Entonces, está diciendo, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Entonces el Señor está diciendo, yo sé quiénes he elegido, yo sé quiénes son. Pero para que se cumpla la escritura, también profetiza lo que haría un hombre aquí. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de Judas, quien le lavó los pies, quien hizo lo mismo, vio los milagros, todo lo que el Señor hizo. Pero este hombre entregaría al Señor. Dice, desde ahora os lo digo, antes que suceda. Ese es el previo conocimiento del Señor. Para que cuando suceda, creáis que yo soy. Tenaz, porque el Señor tiene la capacidad de ver hacia adelante. El Señor sabe lo que va a pasar. Recuerden, el Señor no provocó
El Señor no provocó la traición de Judas. El Señor anticipó la traición de Judas. ¿Por qué sabemos que el Señor no provocó la traición de Judas? Sino que, ¿quién provocó la traición de Judas? Podríamos decir según el texto que empezamos a leer. ¿Quién provocó la traición de Judas? El demonio, Satanás. ¿Y quién le copió a esa influencia? Judas mismo. Porque Judas tuvo todas las oportunidades, 3 años escuchando al mejor maestro que el mundo haya tenido. Pero aquí estamos viendo, desde ahora lo digo, desde antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Y el verso 20 cierra de esta manera. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, ¿recibe a quién? Al que me envió. Miren esto tan importante. No existe tal cosa como creer en Dios sin creer en Jesús. Todo Juan nos muestra que si usted cree en Dios, la forma en que usted tiene a Dios es por medio de Jesús. Si usted no tiene a Jesús, usted tiene a un Dios, pero no tiene al Dios de las Escrituras, no tiene al Dios de los cielos y de la tierra. Y Jesús está diciendo, el que recibe al que yo enviare, Él los va a enviar a ellos. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Cuando usted recibe un mensajero del Señor, recibe al Señor. Y el que recibe al Señor, ¿recibe a quién? Al Padre que le envió. Entonces no existe tal cosa como creer en Dios sin creer en Jesús. Si usted cree en Dios, es porque ha creído en Jesús. Si usted cree en Jesús, entonces usted ha creído en Dios y usted tiene al Padre. Si usted tiene al Hijo, tiene al Padre. Pero usted no puede tener al Padre sin el Hijo. Esa es la unidad perfecta de la cual habla el Señor aquí. Amén. Tremendo. Ciñámonos la toalla. Cíñete la toalla. ¿Qué te impide ceñirte la toalla? Puede ser que no sepas quién eres. Estás perdido en identidad. Que no tienes el valor para humillarte como Jesús lo hizo. ¿Sí? Pero también para ceñirnos la toalla necesitamos saber quién somos, tener el valor y recordar que hay promesa para aquellos que nos ceñimos la toalla. ¿Cuál es la promesa? Bienaventuranza, dichosos, 3 veces feliz. Somos aquellos que podemos tomar de manera voluntaria, escoger ser siervos por amor. Amén. Que el Señor nos ayude a servirle a Él con amor. Padre, gracias te damos por tu amor y tu bendición. Te damos muchas gracias por bendecirnos en este tiempo y por darnos el privilegio de llamarnos siervos, Señor. Y ayúdanos a ver este ejemplo tan grande que hiciste, Señor, el creador del cielo y de la tierra. Tomar agua, ceñirse una toalla, tomar un lebrillo y lavar los pies sucios de los discípulos. Señor, ayúdanos en la comunidad entre nosotros a lavarnos los pies con un consejo, con una exhortación, con un ánimo, con un servicio, reconociendo que todo lo que tenemos te pertenece a ti, que todo lo que somos te pertenece a ti, Señor, que todo lo que somos y tenemos es gracias a ti. Y guárdanos, Señor, de endurecer nuestro corazón a tu palabra, guarda nuestro corazón de endurecernos al no servir a otros y pensar que somos más que otros, creernos más que otros, Señor. Ayúdanos a dejar de pensar tanto en nosotros mismos y pensar más en otros, Señor. Porque ese es el ejemplo que tenemos de ti. El gran ejemplo que tenemos de ti, Señor. Te amamos y te damos gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de escuchar tu palabra y salir de este lugar con nuestros pies limpios. Salir más limpios de lo que entramos. Si alguien no ha creído en Cristo, en este lugar, hoy la oportunidad para ser limpio totalmente. Lo único que necesita es creer en Cristo como su Señor y Salvador. Y de esa manera será limpiado. Y lo que sigue de ahí en adelante es lavarse los pies continuamente. Porque estamos en un mundo caído, convivimos con personas caídas, con un sistema caído y necesitará lavarse sus pies
diariamente, santificación, yendo al Señor cada día en perdón, en arrepentimiento, y el Señor lo hace. Gracias, Señor, por esta mañana. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.